Hola, hola a todos, buenos días y bienvenidos a esta mesa redonda de aspectos prácticos en cierre de rondas con Business Angels, moderada por IS y en la que tenemos emprendedores de la red que recientemente han recibido financiación de nuestros inversores y nos van a contar un poco sus experiencias. Tenemos con nosotros a Joan Roure, es CEO y fundador de Etherlast, una startup de juegos y experiencias digitales deportivas para la industria deportiva y del entretenimiento utilizando tecnología blockchain. Bienvenido, Juan, y muchas gracias. Gracias. Tenemos también a Marc Serra, CEO y cofundador de Robopedics. Es una startup que aporta tecnología para personas que han sido afectadas por un ictus y son soluciones ortopédicas robotizadas. Bienvenido. Muchas gracias. Y Beltrán Aznar, CEO y cofundador de Clevergy, una startup que aporta soluciones tecnológicas en el sector energético y que ahora nos contará un poco más en detalle qué es lo que hacen. Gracias, Laura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres por participar y un poco el objetivo es que compartáis experiencias de una manera dinámica de las rondas que recientemente habéis cerrado con inversores de perfil más Business Angel y que nos contéis un poco, pues eso, vuestra experiencia, prácticas que habéis observado, cómo veis el ecosistema, etcétera, ¿no? Comenzamos, si queréis, la mesa redonda un poco con todos los aprendizajes de vuestras rondas recientes que podríais destacar como aspectos así que habéis aprendido, que desconocíais y que habéis identificado como interesantes para compartir aquí con la audiencia. No sé quién se lanza, quién quiere empezar. Voy yo, que estoy aquí primero. Yo creo que una de las cosas principales cuando vas a por un angel o cuando quieres seleccionar o intentar seleccionar a alguien que te ayude es que no todo es el dinero, ¿no? Entonces que hay que ser... Cuesta un poco porque al principio tú necesitas esa caja, pero tienes que ser un poco picky con intentar seleccionar a alguien que te vaya a intentar traer valor. Y la manera de intentar hacer eso es pues, pensar si te puede ayudar como al corto plazo, en ayudar en traerte clientes, traerte advisory o traerte dinero, pero si es solo dinero, yo creo que no tiene tanto sentido, ¿no? Meter un angel en tu board o en tu equity story. Y luego la parte de que en el futuro también te pueda ayudar con diferentes fondos y demás. Eso es un poco lo primero que me llevo. No ir solo a por alguien que te traiga dinero, sino que traiga un poquito más de valor también. Bueno, yo creo que es interesante, perdonar, no sé, como no conocemos muy bien la audiencia, destacar lo que es el perfil de un Business Angel o la inversión de Business Angel, que es en etapas, sobre todo semilla y presemilla, antes de que vengan los inversores un poco más pues, tipo fondos de Venture Capital, más profesionalizados. Marc, no sé si tú tienes algo que comentar en este sentido. Bueno, en línea con lo que decías, el poder seleccionar al Business Angel desde un punto de vista más humano de conexión que no de métricas que hablábamos antes, ¿no? O sea, en early stage, que es el perfil de Business Angel, lo que necesitas es mucho más una conexión personal, donde el inversor pueda entender tu negocio, donde puede entenderte a ti, donde tú puedas evaluar qué te va a aportar y al final hay una gran diferencia entre un Business Angel y un VC. O sea, el VC se nutre de métricas y grandes inversiones y Business Angel de media, ¿no? Son personas que se dedican a invertir, pero desde un punto de vista mucho más pequeño y mucho más creyendo en el proyecto, más que evaluando el business model. Sí. Joan, no sé cuál es tu percepción y qué es lo que más valoras en una inversión de un angel. Sí, vamos a ver, nosotros hemos hecho 2 rondas, una pre-seed y una seed, y la verdad es que los perfiles de los Business Angels es muy distinto en cada una de las diferentes fases. Incluso diría en la ronda 0, que es cuando nos metieron en una primera aceleradora, los propios fundadores de la aceleradora nos invirtieron por un tema de dar credibilidad al proyecto, de traer advisors y demás, ¿no? Luego está otros 2 perfiles de Business Angels, ¿no? Que es pues básicamente Business Angels que invierten en pre-seed, que es más, pues oye, gente que te conoce más, que cree en ti, que no tiene quizás ni idea de lo que vas a hacer, pero que dice, oye, me animo porque creo en ti, eres el que tira para adelante y algo saldrá, ¿no? Y luego cuando vas ya más avanzando, pues te encuentras otro perfil de Business Angels, ¿no? Más focalizados en un framework determinado de, oye, yo invierto en sectores muy específicos, ¿no? Entonces ya directamente hay una serie de Business Angels que ya ni están interesados porque ni conocen el sector, ni quizá el stage en el que estás es demasiado avanzado, quizá la valoración no les encaja. Entonces ya empiezan a haber más métricas alrededor de la inversión contra más avanzado estás, ¿no? En este sentido. Sí que cuando estás avanzado, también hay la otra parte que al menos nosotros nos hemos dado cuenta, que es que si hay un inversor que
va a ser también advisor y va a tener un rol activo dentro de la compañía. Entonces, es una conversación mucho más fácil de tener, porque él como que nos da percepción que de risks, ¿no? Un poco el negocio al él estar más involucrado y tener más presencia en el día a día, ¿no? Has hablado de la etapa pre-seed, ¿no? de que el perfil del inversor pues, apuesta un poco más a riesgo y por eso la parte personal o el equipo influye más, ¿no? Aparte del equipo, ¿qué otros aspectos identificáis importantes poniéndose en el zapato del inversor como aspectos que pueda tener en cuenta a valorar en estas rondas tan iniciales, ¿no? Además del equipo, ¿qué más aspectos valora? Yo diría que hay distintos perfiles de inversores en esa, como es muy humano esa parte, ¿no? Entonces te encuentras el que tiene un dinero y va diversificando el riesgo en diferentes sectores, con lo cual agnóstico al sector total. Te encuentras el que solo invierte en el sector que conoce porque se siente cómodo. O sea, que creo que sería muy difícil establecer un patrón común. Sí. O sea, sí que hay mucha... O sea, equipo y modelo de negocio puede ser interesante. Yo me he encontrado con gente que dice ¿de cuánto es el multiplicador y a partir de qué ronda pensáis vender? Dice, no sé, chicos, esto es un proyecto vital. ¿No? Claro, es difícil de contestar. O sea, que yo creo que como al principio es muy humano, hay una gran variedad, es difícil de encasillar. Sí, yo creo que, o sea, el equipo 100%, yo creo que es lo primero y casi único en ese momento. Y luego no tanto el modelo de negocio, pero sí el mercado, o sea, que la tarta sea suficiente grande, porque yo creo que todo el mundo sabe que cuando se mete muy early va a cambiar, o sea, va a cambiar la manera en que vas a monetizar, casi el producto, todo esto va a cambiar, pero el sector que sea suficientemente goloso, yo creo que eso sí que lo miran y que puedan apoyar ahí y que tengan un poquito de conocimiento del sector. O sea, que esas dos cosas. Sí, o sea, a ver, más en esta línea, ¿no? Sí que quizá un ángulo es también algún sector o algún proyecto que les haga especial ilusión personalmente. Por ejemplo, nosotros trabajamos con muchas marcas de deportes, ¿no? Y nos viene, por ejemplo, gente que le encanta el golf y nosotros trabajamos con marcas de golf. Ostras, pues me gustaría estar más involucrado activamente y conocer mejor esta afición que tengo a través de vosotros, ¿no? Y estar involucrados de esto dentro de la industria a través de vosotros, ¿no? Entonces, un ángulo también en este sentido que nos hemos dado cuenta es gente que tiene un interés personal sobre el sector en el que te mueves y entonces a través de ti conocen mejor también el sector y tienen una involucración más activa, ¿no? En este sentido. Sí, y esos son de los mejores. O sea, cuando de verdad les gusta lo que haces, yo creo que eso se nota mucho. Sí. Lo notáis en que se implican más y están más comprometidos con el proyecto a largo plazo, con la estrategia y demás, ¿no? O sea, sí, totalmente. Bueno, como todos los procesos, pues siempre hay buenas prácticas, malas prácticas, buenas experiencias, malas experiencias. Vamos a tocar un tema un poquito peliagudo, pero que es interesante también que compartáis, por supuesto, sin dar información con muchísimo detalle, ¿no? Pero ejemplos de malas prácticas que hayáis identificado, ¿no? y que no volveríais, o con quién no volveríais a repetir, por supuesto, sin decir nombres, pero para ver un poco, ¿no? Cómo se mueve. Mi experiencia, a riesgo de meterme algún lío, diría primero que en etapa Business Angel, como hay una relación humana bastante grande, no hay mucha mala praxis porque todo el mundo se conoce y todo el mundo está muy relacionado. Lo que puede haber es quizá maneras de operar que no son agradables. Y yo pondría un ejemplo muy claro que es te envío el deck y ni me contestas. Eso es quizá el punto menos agradable de la mala praxis, al menos mi experiencia. No me he encontrado con otras praxis que puedan ser consideradas malas praxis. Te pueden gustar más o menos, pero lo que sí le pediría a los Business Angels, ¿no? Es tener en cuenta que al otro lado hay una compañía que tiene muchas ganas de arrancar, que tiene una iniciativa, que tiene unos timings y que si no estás interesado, que es muy lícito, ¿sabes? Con un responder gracias, pero tu vertical no me interesa. O sea, yo vengo del mundo salud y invertir en salud, hay mucha gente que no quiere invertir en salud porque los tiempos de desarrollo son muy largos. Perfecto, dímelo, ¿sabes? Yo pruebo, yo te contacto, yo intento presentarte. Si tú no te interesa, me dices, oye, Marc, encantado, pero no es mi vertical. Fine. Pero el que te dejen con el visto y dices, bueno, chicos, a seguir esperando es quizá algo que podríamos corregir con cierta facilidad. Tomamos nota. Joan, ¿tú alguna...? Pues a ver, nosotros sí que es verdad que
nosotros al fin y al cabo cuando levantamos capital, sobre todo en esta última ronda, nos vimos con muchos inversores y sí que es verdad que en algunos casos hay algún inversor que parece que está súper interesado, no, esto me encanta, no sé qué cuántos, te van arrastrando semana tras semana. Yo, bueno, oye, pero ¿y cuándo vas a hacer el commit, tal? No, sí, estamos acá discutiéndolo, tal, nos están alargando y nunca acaba pasando, ¿no? Al final, muchas veces. Entonces, un poco esto, ¿no? De ser un poco más claro en este sentido. Por nuestro lado, errores que hemos hecho, que quizá es también, yo creo, un tema más practice quizá de los propios emprendedores, es, por ejemplo, nosotros empezamos la ronda cuando el mercado estaba en marzo del año pasado, booming, todo el mundo súper bullish, el dinero era casi gratis, no sé qué, no sé cuántos, y claro, las valoraciones estaban súper altas. Entonces, un error que nosotros cometimos es, con los primeros pre-commitments que habíamos tenido de indicaciones, las valoraciones que estábamos poniendo eran bastante altas en comparación, bueno, estaban un poco en el range del mercado, pero eran muy altas, ¿no? Entonces, un error que nosotros cometimos al principio y que luego corregimos fue como poner una valoración demasiado alta a la compañía. Y luego esto lo corregimos y esto nos dio mayor velocidad a la hora de captar capital, interés y demás. Y luego otro tema es ser agresivo con las cláusulas. O sea, al fin y al cabo, lo que interesa es llegar de un poco a la otra parte de la orilla, ¿no? Entonces, lo que quieres es focalizarte mucho en la parte operativa y que casi la parte de financiación es puramente una herramienta que te sirve para poder seguir avanzando y seguir construyendo el proyecto para consolidarlo, ¿no? Y crear una compañía sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Nosotros, peor praxis que nos hemos encontrado y también la más divertida es lo que bautizamos como el Business Angel espía, ¿no? O sea, uno que no lo podíamos saber porque un fondo suele tener sus participadas y tú ves en quién ha invertido. Y en este pues tenía muy buena pinta, parecía que sabía un poco del negocio, hacía preguntas muy inteligentes e interesantes. Y entonces como que nos sacó muchísima información y luego nos acabamos enterando que era inversor de un competidor. Entonces eso nos parecía ahí un poco feo, la verdad. Pero bueno, también culpa nuestra por no haber hecho los deberes de investigar bien con quién estás hablando, ¿no? Pero esa parte nos pareció divertida. Muy bien, y bueno, puestos a hablar de malas prácticas, en cuanto a buenas prácticas, una vez que ya el inversor entra, después de haber hecho la negociación, el cierre, ¿qué es lo que principalmente esperáis de un inversor que ha participado en vuestra compañía? Yo creo que la clave es que se alinee con las necesidades, ¿no? Es decir, tú puedes tener un inversor que cree mucho en tu proyecto y en el caso de salud es muy habitual el significarse o identificarse con el proyecto porque tu familiar, un familiar del inversor ha sufrido la misma dolencia. Entonces, una vez tienes esa conexión, decir, bueno, ¿qué necesitas de mi parte? ¿Conexiones? Pues te doy conexiones. ¿Qué necesitas? ¿Advice estratégico? Pues advice estratégico, ¿no? O sea, el intentar respetar esa operatividad que comentabas tú, que la compañía tiene sus necesidades operativas de avanzar. Si tú tienes un inversor que te apoya en lo que necesitas, es el inversor ideal. O puede ser un crack del networking, pero si tú ya lo tienes todo hecho y no te interesa que te haga reuniones, pues te entorpecerá el camino. O sea, yo creo que la clave es alinearse con las necesidades de la compañía. Sí, o sea, de hecho, o sea, al fin y al cabo, no sé si coincidiréis, ¿no? Pero el trabajo de un fundador suele ser muy solitario y a veces estás como un poco, a veces te sientes un poco a la deriva de decir, oye, ¿cómo saco esto adelante? ¿No? Entonces, cuando nosotros hacemos algún update a los inversores, ponemos siempre una sección de preguntas de, oye, ¿en qué cosas os podéis ayudar? ¿No? Y se agradece mucho que proactivamente los inversores digan, oye, hay esta parte que te podemos ayudar y demás, y dices, ostras, la verdad es que, sobre todo en mi caso, ¿no? Que tengo 29 años, nunca, first time un poco emprendedor, hay muchas cosas que no tienes ni idea. Entonces, cualquier ayuda es positiva, ¿no? En este sentido. Entonces, inversores que se involucran, te intentan ayudar de forma activa, pero que tampoco son pesados, ¿no? Al fin y al cabo, porque al fin y al cabo pues, necesitas focalizar también tus cosas, pues esto realmente lo valoras un montón, ¿no? Sí, o sea, yo voy a mezclar las dos respuestas realmente, porque por un lado hay que tener muy claro y alinear en qué de verdad te pueden ayudar y cuando es que no, porque solo han metido dinero, pues que no molesten. Pero luego hay un montón de cosas donde estás, pues eso, en esa solitud que yo creo que te viene muy bien, ¿no? Y ahí viene muy bien que el inversor haya emprendido antes, yo creo, porque te puede ayudar tanto en la parte profesional como sobre todo en la personal de pues esas dudas o el tirar para adelante, muchas veces ese apoyo también viene súper bien. Entonces, que si pueden ayudar de manera proactiva, lo hagan mucho.
creo que lo que decía Joan de tener ahí una sección de Q&A también es súper útil y para ellos también pueden saber exactamente cómo ayudarte sin tener la sensación de estar molestando. Entonces, esa parte es una muy buena manera de relacionarte con ellos. Sí. Entonces, entiendo que por lo que comentáis, también buscáis un poco, seleccionáis los perfiles que subís al barco, ¿no? Totalmente. O sea, siempre si que puedes, se pueda. Siempre si que se puedes, pueda. Siempre que se sí, pueda, ideal. ¿no? Sí, exacto, o sea, si tienes el privilegio de escoger, entonces sí, ¿no? Pero sí que es verdad que al final hay muchas veces que intentas pues siempre ya directamente atraer o hablar o interactuar directamente con aquellos perfiles que te interesan, ¿no? Directamente. Y yo creo que es poco probable que encuentres un inversor que quiera invertir en tu proyecto en el que tú no quieras que él invierta, porque para que llegue a aquel querer invertir tiene que haber pasado por una entrevista contigo en algún momento. O sea, es bastante poco natural, ¿no? Que digas, no, tengo a, yo qué sé, mi enemigo en casa queriendo invertir y yo me lo como hasta firmar el pacto de socios o la inversión colegiada, lo que sea. Sí, pero a veces el hecho de solo querer como el dinero te puede traer a alguien que no aporta tanto valor como otro, que te puede traer un poquito más de conocimiento, ¿no? O sea, no es que no le quieras o no quieras su dinero, pero si hay otro... Como que al principio esa necesidad a veces te urge coger a alguien demasiado rápido y luego te das cuenta de que había gente también que puede aportar más valor que también podría haber estado contigo, pero al principio no te lo crees tanto quizá, ¿no? Entonces, bueno, tú lo sabes. Yo creo que depende del estadio de cada startup. O sea, al final los dos escenarios son posibles. De encontrar a alguien que te necesitas el dinero y onboardas, ¿no? O sea, invitas a alguien a entrar en la compañía sin tener mucho conocimiento y eso puede ser útil si es lo que necesitas en ese momento. O sea, en la siguiente ronda ya dirás, bueno, ahora ya necesito pues, más capital, ya necesito otros perfiles, ya necesito dedicarle más tiempo. O sea, yo uno de los advices que daría a todos los que buscan dinero es date mucho tiempo, porque cuando más tiempo tienes, mejor puedes trabajar. Para mí este es quizá el principal punto a tener en cuenta, es cuándo voy a necesitar dinero y cuándo tengo que empezar a buscarlo, porque si vas con prisas, entonces tomas decisiones que quizá no son las buenas. No, y de hecho, o sea, yo te diría que al fin y al cabo, cuando te interesa un business angel en concreto, al final el dinero puede llegar a ser de lo de menos, de hecho. O sea, nosotros en nuestro caso había una persona que nos interesaba mucho que entrase, que era Dilia Basher, que era la ex CEO de British Telecom Sports, y dijimos, oye, te gustaría entrar en el capital, pero tú aportando, siendo advisor activa en la compañía, ¿no? Y ella dijo, pues perfecto, ¿no? Entonces, en este sentido, a nosotros nos interesa, su valor no está en el dinero, estaba en, sobre todo en su network, en su asesoría, y de hecho nos ha sacado de mil follones, en 1000 ocasiones que la hemos necesitado, ¿no? ¿Habéis hecho, Joan, como, o sea, tenéis ciertas condiciones para los inversores normales y si hay uno que tiene muy buena pinta, se las rebajáis o incluso le permitéis entrar sin invertir o siempre que tiene que tener ese skin in the game, por así decir? A ver, en el caso de Dilia fue muy al principio. Entonces, de hecho, fue creo que la primera advisor que entró. Entonces, en ese caso, tenemos la flexibilidad de hacer un poco lo que queríamos. Sí que es verdad que cuando ahora ya tenemos pues, varios inversores institucionales, con condiciones muy claras, cuando haces alguna excepción tienes que aprobarlo a nivel de todos los stakeholders de la compañía, ¿no? Entonces es más complicado. Pero sí que es verdad que al principio es cuando tienes esa flexibilidad de realmente hacer lo que quieres, ¿no? ¿Y algún deal breaker en el momento de la negociación que podáis así compartir? Algo que se haya atascado, un punto de fricción. Yo creo, y es lo que comentaba ahora Joan, no diría tanto en business angels y en early stages como en venture capital, que empiezan a ser ya mucho más exigentes en cuanto a cláusulas y ahí te encuentras en situaciones un poco surrealistas, ¿no? O sea, tengo una cláusula que te veto si no puedes coger un advisor, si no lo apruebo yo. O tengo la cláusula de si se liquida me lo quedo todo yo. O sea, hay ciertas cláusulas que son bastante estándar que en algunos casos, cuando es muy early, quizá no tiene sentido o que va a bloquear una siguiente ronda y dices, no, VC, no te interesa esta cláusula porque en la siguiente ronda no vas a poder, o sea, o vas tú y te la comes entera o tendrás un problema. Y eso pasa a veces, que las cláusulas en algunos casos son bastante bestias. Sí, pero a mí con Angels no nos ha pasado, la verdad. Sí, o sea, con Angels realmente no, ¿no? Es más con el tema de
de los VCs más institucionales que, y más que es algo personal, es algo que muchas veces viene a nivel de fondo. Ya. Entonces, no, tampoco ellos tienen Política. como política, ¿no? Entonces, pero sí que hay una cosa que es esencial, ¿no? Que levantar dinero cuando no necesitas dinero. Esa es la clave, ¿no? Porque si no, siempre estás abocado a, ok, ponme esta cláusula que si no muero, ¿sabes? Básicamente. Claro. Entonces te la comes con patatas. Entonces, el learning nuestro es levanta dinero cuando no necesites dinero, en este sentido. Porque entonces ahí, aunque sea a nivel de fondo, las condiciones y demás, si un fondo realmente quiere entrar, bueno, si lo hemos visto en Estados Unidos, 1000 casos, ¿no? Que Sequoia entraba con condiciones, bueno, en WeWork, ¿no? En Uber y demás, que los fundadores tenían condiciones acojonantes. Y dices, pero ¿cómo puede ser, no? Entonces, coger ese momentum de tener demanda por parte de inversores y demás, es un poco el... Y completamente de acuerdo, ¿eh? Pero ¿cómo encontrar el sweet spot entre no necesitar dinero, pero esperar suficiente para tener buenas métricas y entonces que sea el momento correcto y tal? Entonces, ¿es algún hito o algo? Porque ahí es como la eterna duda, ¿no? Realmente no tengo yo no tengo respuesta, ¿no? Pero lo que sí que nosotros intentamos hacer es que, aunque no estemos levantando dinero, mantener a todos los inversores updated, aunque los que hayan entrado o no. Entonces, les mantienes calientes en el sentido de, oye, estamos haciendo esto, tal. Entonces, ya cuando vas a levantar dinero o cuando ya tienes visto un poco cuándo quieres empezar a levantar dinero cada próximo año, próximos 6 meses, lo que sea, es más fácil en estas conversaciones. Al final, en línea de todo esto, yo creo que la clave está en planificar en la medida de lo posible, ¿no? Pero tener un buen plan. O sea, el largo plazo hoy en día son 3 años, y eso ya lo he oído por activa y por pasiva, pero el business plan que tú tienes que tener en cabeza son 5 o 10, y proyectar y decir más o menos, mira, pues dentro de, si ahora hago una ronda de 2 millones, no voy a necesitar dinero si todo va según tiene que ir, hasta dentro de 5. Perfecto, pues me empiezo a montar la ronda de 2. Pues cuando ya la has montado, ya has acabado, que tardas sangre, sudor y lágrimas, porque las rondas son de 6 a 12 meses con mucha tranquilidad, a partir de ahí te planteas la próxima, y aunque te queden 4 años, pero ya puedes empezar a decir, bueno, pues quién me gusta, quién me cae bien, con quién tengo que consolidarme, y lo vas haciendo con tiempo. O sea, yo creo que la clave un poco ahí es planificar siempre que puedes y el resultado te respete el plan, que eso también es otra. Sí, o sea, a ver, y por finalizar, ¿no?, este tema, pero al final es un numbers game. O sea, nosotros con José Mejía, ¿no?, que es mi cofundador no ejecutivo, siempre decíamos, oye, si al fin y al cabo, si llegamos a hacer un reach out de 350 inversores, un 10% nos van a responder probablemente. El mail, nos van a conceder una entrevista. De ese 10%, quizá hay un 50% que nos concede una segunda reunión. Quizá de eso, un otro, pues 70%, acabamos negociando términos. Y de esto, pues quizás al final acabas con un sample de 5 inversores, pero has hecho un top of the funnel de 350, ¿no?, al fin y al cabo. Muy interesante. Ya para terminar, quería hacer un poco una panorámica, sobre todo contigo, Joan, que has tenido contacto con inversores internacionales. La diferencia un poco que observas entre el ecosistema de Business Angels en España y fuera de España, y cuáles serían un poco los retos que tenemos en España para acercarnos a buenas prácticas que se implantan a nivel internacional, ¿no? Pues a ver, con toda la humildad y con mi propia experiencia, ¿no?, que tampoco... Pero nosotros, o sea, de hecho, la razón por la cual en mi caso me lancé a emprender es porque nos vino una aceleradora, unos fundadores de una aceleradora de Londres, de Founders Factory, que nos dijo, oye, nos encanta lo que estás haciendo, en la compañía en la que estás trabajando, te gustaría lanzarte, ¿no? Y no solo esto, te podemos presentar un montón, y eso era en Londres, ¿no? Te podemos presentar un montón de business angels que tenemos en contacto y poder financiar relativamente rápido el proyecto. Y sí que es verdad que en Londres nos dimos cuenta que el ecosistema de business angels, de la primera capa, hacer el salto de la nada a un pre-seed para poder empezar a contratar, a empezar a coger momentum, sí que era mucho más fácil conseguir entrevistas y no solo eso, sino que era mucho más risk averse, ¿no?, el perfil de inversor. De hecho, en el pre-seed nos entró mucho capital, muchos business angels de Londres y luego, sobre todo, amigos de Friends and Family, ¿no?, de Barcelona. Pero realmente business angels
profesionalizados o más en Barcelona o en España, en principio no nos entró ninguno, ¿no? Que no significa que esto sea o esto, pero al fin y al cabo el ecosistema que se ha creado, al menos en Londres, por lo que hemos podido observar, se da mucho más el hecho de poder invertir en compañías que quizás es una sola idea, ¿no? Quizá por el hecho también que hay mucho más emprendedor. Sí. Entonces, emprendedores que pasan a y luego ser inversores y que entienden muy bien ese ciclo inicial, ¿no? Sí. ¿Algún último comentario que tenemos que ir O terminando? sea, yo en lo de inversores internacionales a mí me ha impresionado en México, que no conocía para nada el ecosistema inversor y demás. Sí que la gente está como mucho más activa y sí que hay una capa de la sociedad que tiene dinero y muchas ganas de traer cosas que están funcionando en Europa y nosotros hemos metido un inversor mexicano que enseguida te pone en contacto, como que ahí es mucho más fácil llegar tanto a los fondos como a las empresas potentes que te pueden ayudar. Entonces, que al otro lado del charco también hay mucha oportunidad en esa parte, sí. Bueno, yo te contesto en la próxima edición porque la semana que viene me voy a París y entonces espero tener experiencia y poderos dar algo más de luz sobre la parte internacional. Fenomenal, Marc. Muchísimas gracias a los tres por haber participado. A ti, Laura. Y nada, gracias a todos vosotros por estar aquí.